en nombre de todos los que formamos parte de la Junta de la PIE, os quería dar las gracias por haber sacado tiempo y estar aquí con nosotros en estos premios Tintero y Secante tan importantes para nosotros. Esperamos que luego podáis arañar un poquito más de tiempo también y quedaros a la copa de vino, que va a haber después. Y a los que nos seguís online, que no habéis podido venir, o a lo mejor estáis todavía en el atasco y estáis a punto de llegar, pues deciros que os echamos de menos, que esperamos que el año que viene podáis estar aquí y que si encima ahora mismo os pillamos en medio de terminando un artículo, pues que mucho ánimo. Hemos cambiado de sitio para celebrar estos premios. Los que sois asiduos os habréis dado cuenta. Entonces yo no me resisto a señalar la casualidad de que a unos metros de aquí, en alguna planta, está Tintín. En la exposición dicen que las aventuras de este famoso periodista reportero y de su fiel perro Milú siguen estando muy de actualidad. Y yo, antes de ser periodista, era tintinóloga. Y ayer me piqué un poco y quise rescatar uno de los libros de Tintín para comprobar si de verdad seguían siendo de actualidad. No sé si sabéis que el primero es Tintín en el país de los soviets, que se va a Rusia. Entonces, así que me fui al último, que es Tintín y el arte alfa, que es un libro que no se pudo terminar y se quedó sin terminar en el año 83, cuando murió su creador, Hergé. Y ayer pensaba, en el año 83 me suena ahora de repente este año. Y resulta que en ese verano vivimos una inflación muy parecida a la que hemos vivido este año. Este es el apunte económico. Y hojeando ese libro, que no se ha terminado, hay una parte en la que Tintín está buscando a alguien y se hace pasar por un encuestador. Y llama a las puertas para tratar de encontrar a esta persona. Y a que no adivináis lo que les pregunta. Se le ocurre preguntarles por la energía solar. Porque dice Tintín, me parece un tema muy interesante. Ahí lo dejo. Yo no quería extenderme, le voy a ceder la palabra a nuestro presidente y aprovecho para decir que es un lujo trabajar con Jorge y tenerle de director de la PIE. Muchas gracias. Presidentes, premiados, compañeros y amigos. Buenas noches y bienvenidos a esta 36ª edición de los premios Tintero y Secante. Voy a arrancar con una cita. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero hagas lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Os preguntaréis a qué viene esta cita en los Tintero. Pues os lo contaré más tarde. Antes voy a compartir dos preocupaciones y una esperanza, y lo voy a intentar hacer rápido y sin aburriros. La primera gran preocupación que tenemos en la Junta Directiva de la PIE la constituye la relación de los medios y las empresas. Soy de los que en general ve el vaso medio lleno y cree que en general las relaciones son constructivas entre ambas partes. Sin embargo, en los últimos años hemos visto algunas malas prácticas que no pueden cronificarse. No creo que sea necesario entrar en detalles, pero merece una reflexión, creo, el mero hecho de que los periodistas y las empresas nos veamos cada vez más en los tribunales. Esta observación es, si cabe, más relevante en este momento. Todos escribimos de ello a diario. Nos encaminamos hacia una posible crisis o recesión que nos lleva, de nuevo, a la eterna paradoja de nuestra profesión. Los periodistas económicos volvemos a ser claves en nuestras redacciones. Volvemos a ocupar portadas como nunca. Y, a su vez, afrontamos la amenaza de una mayor precarización del sector, como el resto de compañeros de otras secciones. Es un entorno difícil que los periodistas hemos demostrado saber capear en el pasado, como en la anterior crisis en la que combinamos una recesión bastante profunda con una crisis del modelo de negocio que todavía seguimos afrontando. Pero es fundamental que atravesemos este camino en un mejor clima entre los medios, las empresas y las instituciones. No se trata de buscar culpables, por lo que comenté antes, sino de buscar soluciones. Recuerdo que para ello tenemos el código que hace unos años, hace 2 o 3 años, pactamos con la asociación DIRCOM, con la FAPE y con la APM. Los compromisos que firmamos no pueden quedar en papel mojado.
Aquí voy a hacer un inciso que no viene en el discurso, pero que me ha venido a la cabeza hace un rato, al ver al presidente de la CNMV. Hace unos años también le dimos un impulso junto a la CNMV, la PIE y la FAPE ¿cómo decirlo?, a un cambio en el Código de Buen Gobierno que iba encaminado a que las empresas respondieran al menos una vez al año ante los periodistas de sus cuentas de resultados. Han pasado unos años, es cierto que inicialmente sirvió un poco de dinamizador, pero los resultados no son suficientes. Actualmente, cerca del 50% de las empresas del IBEX siguen sin dar una rueda de prensa anual ante periodistas. Esto no es tolerable bajo ningún concepto. Yo creo que tenemos que darle una nueva vuelta de tuerca, presidente, y recurriremos a ti. Desde la PIE no vamos a parar hasta que el 100% de las empresas, las 35 empresas del IBEX, den una rueda de prensa al año. Y después iremos al mercado continuo. Y después a las no cotizadas. ¿Ok? Sigo. Y probablemente entonces los resultados de los bancos sigan solapándose. Ojo, ¿eh? Y no mira a nadie. El segundo aspecto que quería comentar, la segunda preocupación de la Junta Directiva de la PIE, es la formación de los periodistas. Una de las grandes preocupaciones, decía. No descubro nada, estamos en un entorno muy complejo para nuestra profesión. El boom digital nos ha dado más difusión a los medios, pero también ha acentuado nuestras debilidades. El impacto de la digitalización en las cuentas de las empresas periodísticas ha provocado una brecha en la transmisión del conocimiento dentro de las redacciones. Algo muy a tener en cuenta y que tenemos que solucionar. Esto, unido a las incertidumbres económicas, hace más necesario que nunca que los periodistas económicos estemos lo mejor preparados posibles. Como las empresas, yo creo que los periodistas debemos tener 3 líneas de defensa. La primera, la formación. La segunda, la ética. Y la tercera, la denuncia, cuando no hayan funcionado las 2 anteriores. Quiero reiterar que todos los socios de la PIE podéis contar con nosotros, con la Junta, para cualquiera de estas 3 líneas. En la de formación hemos ampliado los planes que ya teníamos en marcha, como los lunes de KPMG o el curso de especialista de la Nebrija, con un ciclo de formación de datos que está siendo un éxito de convocatoria en sus primeras sesiones. En la de ética, la PIE, quiero recordar que dispone de uno de los códigos éticos pioneros en la profesión, que todos tendríamos que repasar frecuentemente. Y en la denuncia, socios y no socios cuentan con esta junta directiva para cualquier problema y para cualquier vulneración del código que pactamos con los DIRCOM. También está a disposición de todos la Comisión de Arbitraje de la FAPE. Tras estas 2 preocupaciones, toca la esperanza, no iba a ser todo negativo. Todas las encuestas reflejan un aumento de los bulos incontrolado, especialmente desde la pandemia. En este contexto, los medios de comunicación somos fundamentales como casi último control de calidad ante los lectores, oyentes y espectadores. De momento no hay ninguna alternativa a ello y tenemos que aprovecharlo. Junto a ello, la última encuesta de la profesión de la APM refleja que el desempleo periodístico se redujo en un 15% en 2021. Quizás tengamos un reto con la formación, con la transmisión del conocimiento, pero la digitalización y la irrupción de nuevos medios está dando empleo a cada vez más compañeros. Nuestra gran ambición como sector debería ser que este aumento del empleo no siga yendo de la mano de un alza de la precarización. En este contexto, me gustaría incidir en un punto. La PIE cumple 50 años, en 2023. No olvidemos todo el trabajo que lleva a cabo la asociación, continuación del que realizaron decenas de compañeros en el último medio siglo. A todas las acciones de formación que he comentado hace un rato, hay que sumar numerosas convocatorias informativas que llevamos a cabo cada año y 2 cursos que todos conocéis, el de Santander y el de Macroeconomía, que son 2 de los que tienen un perfil público más destacado de todo el sector. Pronto le sumaremos un nuevo curso que tenemos muchas ganas de comentaros. Pero para poder seguir impulsando nuestra actividad y para ser más fuertes ante empresas e instituciones, necesitamos más socios.
La relevancia de la PIE está en relación directa con nuestra representatividad. El precio, que es un pago anual prácticamente simbólico de 30 euros, no es una excusa. Y desde que yo me hice socio, hace ya más de una década, no me quiero acordar de mi vejez incipiente, la tarifa es la misma, no ha subido ni con la inflación al 10%. Cada uno es libre, por supuesto, pero lo que sí que va a hacer la PIE es reconocer la profesionalidad y el buen trabajo de sus socios. Así, para conmemorar nuestro 50 aniversario, vamos a crear los premios de periodismo económico a PIE, con la colaboración de 4 patrocinadores que van a ser Banco Santander, Price, Mutua Madrileña y Repsol. Vamos a contar con un jurado de primer nivel que ya conoceréis y vamos a galardonar con 20.000 euros a las jóvenes promesas de la profesión y a las mejores trayectorias. Pronto también conoceréis los detalles. Acabo donde empecé. No hace falta que vuelva a reproducir la frase de Martin Luther King. Creo que estos premios Tintero y Secante vuelven a dejar una lección evidente. Por un lado tenemos a los Tintero, concedidos a los presidentes de AIREF y la CNMV, 2 instituciones públicas que se preocupan por la comunicación. Y junto a ellas una asociación como es el CECLE de Economía, en la que se premia a un ex banquero que siempre fue muy cercano con todos nosotros. No me quiero olvidar de nuestro nuevo socio de honor, Emilio Ontiveros, por una labor docente e informativa de décadas digna de recuerdo. Sin embargo, en el lado de los secantes tenemos a los presidentes del Corte Inglés, Inditex e Indra. Me voy a centrar en las 2 primeras. 2 grandes empresas familiares, de las mayores de España, que en los últimos años han cambiado sus presidencias. El mensaje de los socios de la PIE para sus nuevas líderes es claro. No basta con digitalizarse, con renovar el Consejo de Administración o ser grandes anunciantes. Tienen que pisar el acelerador en su relación con los periodistas económicos. Volviendo a la cita inicial, si no pueden volar, que corran, anden o se arrastren, pero que se muevan cuanto antes. Con este premio tratamos de animarles a ello. Gracias por escucharme. Vamos con los premiados. Bueno, pues como decía Jorge, vamos allá con los premios, que es lo que todos estáis deseando, aunque yo os invito a que no olvidéis sus palabras y todos esos planes que tenemos para 2023. Muy buenas tardes a todos. En el año 2016, Fernando Abril Martorell, entonces presidente de Indra, recogió un primer accésit del premio Secante que concede la Asociación de Periodistas de Información Económica. En su discurso, Abril Martorell se comprometió a intentar mejorar la transparencia de la empresa con los medios de comunicación. 6 años después, y con cambio de presidente, el Grupo Tecnológico y de Defensa no ha logrado hacer realidad ese propósito de enmienda, o al menos eso es lo que perciben los periodistas económicos. En esta edición de 2022 de los premios Tintero y Secante, los socios de la PIE han votado como segundo accésit del premio Secante a Marc Murtra, presidente de Indra desde mayo de 2021. Como ocurrió con su antecesor, las comparecencias de Murtra han brillado por su ausencia y la compañía no ha ofrecido ninguna rueda de prensa para explicar sus resultados, ni tan siquiera en los anuales, una recomendación de la CNMV que no ha calado en los gestores de la compañía. Los periodistas que cubren la empresa tampoco han podido tener acceso ni preguntar a sus responsables durante la Junta General de Accionistas, a la que solo se ofreció acceso remoto a través de streaming, al igual que en la Junta Extraordinaria que recientemente aprobó importantes cambios con la configuración de un nuevo Consejo de Administración. Aunque estas prácticas existen también en otras empresas, el caso de Indra es especialmente llamativo, al tratarse de una empresa que cotiza en el IBEX 35 y que además cuenta con el Estado como su primer accionista a través de la SEPI, algo que debería multiplicar sus obligaciones de transparencia. Confiamos en que esta vez sí haya propósito de enmienda real y que a la tercera vaya la vencida. Marc Murtra ha excusado su ausencia hoy en la entrega de premios que recoge en su nombre Sergio Sánchez, director de comunicación de Indra. ¿Así? ¿Los dos? Gracias. Buenas tardes.
premiados, Junta Directiva de la APIE, amigos, compañeros todos. La verdad es que lo primero que tengo que hacer es agradecer la oportunidad, agradecer a la APIE la oportunidad de recoger este premio en nombre de nuestro presidente, de Marc Murtra, que no ha podido estar aquí. Pensaréis... ¿Sí? ¿Pensáis eso? No, está en Seúl, y os aseguro que no se ha ido a Seúl para no venir a recoger este premio. Está en Seúl con el presidente del Gobierno en un viaje programado con cierta antelación, como podéis imaginar, y le habría encantado estar aquí. No, pero para mí es una gratísima oportunidad recogerlo, porque yo creo que todo español tiene en su corazón un antihéroe, y que te den un premio siempre está bien. Ahora, que te den un premio por hacer algo mal, eso es lo más, eso es lo más. Me siento un poco como el general de la Rovere, que todos recordaréis, ¿no? Ese personaje inmortalizado por Indro, personaje real, ¿no? Por el gran periodista Indro Montanelli y por Roberto Rossellini, ¿no? Que se dejó fusilar por tener un minuto de gloria. Y, hombre, vosotros ni siquiera me vais a fusilar, sino que incluso me vais a invitar a tomar algo después de pasar este mal trago. O sea, que yo creo que es un minuto de gloria, en fin, regalado, ¿eh? Deciros también que os felicito por la iconografía, porque yo creo que está muy bien elegido, ¿no? El tintero y el secante, ¿no? Que nuestros presidentes y nuestros CEOs sean los tinteros y los secantes, que son esos objetos nobles que todos imaginamos en esos despachos, ¿no? Nobles encima del escritorio, y que son representativos, estéticos y, por supuesto, también útiles. Y los DIRCOMs, los directores de comunicación, pues ¿qué somos? Somos los accesorios, ¿no? La pluma, la tinta, lo que sirve para escribir, y en el caso del secante, pues no somos el sello del secante, somos el papel del secante, ¿no? Y nuestra función es que la tinta no se corra y que a veces pues, hay algún borrón, ¿no? Y intentar que no se esparza, ¿no? Minimizar esos daños, ¿no? Y yo os diría que, que he tomado muy buena nota. He visto que el presidente de la CNMV tomaba notas y yo enseguida he intentado también, digo, esto hay que tomárselo en serio. Vamos a hacer propósito de enmienda. Hemos tomado nota de todo lo que decís, que además es de sentido común y desde luego, como has dicho, a la tercera va la vencida. Y, como algunos de vosotros sabéis, yo he tenido algún contacto con el mundo de la inteligencia, pues voy a hacer un pronóstico. La inteligencia no es una bola de cristal, esto es un análisis. Yo creo que dentro de un año, entre un año y dos, vamos a estar aquí otra vez y vamos a recoger un premio tintero. Y me voy a arriesgar en el análisis, y yo creo que no lo voy a recoger yo, pero voy a estar muy contento de estar ahí aplaudiendo a mi presidente cuando lo recoja. Muchísimas gracias. Buenas noches. De nuestro siguiente premiado se puede decir que tiene un perfil público doble. Y no lo decimos porque para la prensa catalana se ha conocido como Jaume, pero cuando coge el AVE y llega a Madrid se transforma para la prensa madrileña en Jaime. No lo decimos por eso, lo decimos por otra cosa. Nuestro galardonado tiene una de las trayectorias más notables de la banca española de las últimas décadas, tanto durante sus en torno a 30 años en el grupo BBVA, donde tuvo éxitos como la construcción de la franquicia en México, como durante sus 13 años al frente del Sabadell, en que triplicó el tamaño del banco. Su apellido, Guardiola, se traduce al castellano como hucha, así que quizás estaba predestinado para ello. En cualquier caso, y de ahí lo del doble perfil, quienes le conocen aseguran que siempre tuvo la inquietud de participar en el debate público desde la sociedad civil, aportando el famoso SENI catalán, construyendo puentes. Por ello, tras dejar el Sabadell a finales de 2020, y con ello las limitaciones consustanciales a un cargo como el que ocupaba, pasó a 3 instituciones centrales en la vida pública catalana: el Fútbol Club Barcelona, de cuya Comisión Económica fue presidente, la dejó hace unos meses;
la presidencia de la Fundación ESADE y desde julio el Cercle de Economía. Para alcanzar esta última presidencia se tuvo que imponer en las primeras elecciones en los 64 años de vida de esta institución, ¿no? Que es un foro de opinión del empresariado catalán muy relevante. Antes de las elecciones, y espero que no le importe que revele esta anécdota, nos dijo a un grupo de periodistas: antes me llamaban a mí para pedirme créditos, ahora les tengo que llamar yo para pedirle votos. Tuvo un éxito inapelable en esas llamadas, desde luego, porque logró un 70% de los votos, lo cual en el actual contexto electoral es todo un éxito. Pero en cualquier caso, no creo que sea el mayor reto al que se ha enfrentado en su carrera, ¿no? Ha pasado por el corralito en Argentina, el Brexit, el estallido de la burbuja inmobiliaria en España o el procés en Cataluña. En todas estas situaciones, Jaume Guardiola siempre ha dado la cara con la prensa, nunca ha escatimado en dar off the records, participar en corrillos, contestar preguntas, y es por ello que los socios de la PIE le han concedido uno de los accessis al Premio Tintero de este año. Bueno, gracias, Pablo, por esta tan brillante explicación de mi trayectoria. Gracias, Jorge, me ha gustado mucho tu discurso. No me ha gustado eso que has dicho, lo digo desde mi veteranía de vejez incipiente. Pero bueno, pues yo efectivamente he sido banquero, soy de estos que además se siente muy orgulloso de la profesión. Siempre le he visto el lado bueno a la profesión. Y en mis años de trayectoria siempre he tenido buena relación con los medios y aprovecho para agradeceros a todos el tono que siempre hemos mantenido de relación, ¿no? Siempre con la contención que una posición de banquero obliga, ¿no? Siempre protegido por DIRCOMs de calidad, ¿no? Creo que está por aquí Gabriel Martínez, ¿no? Que ha sido el último que ha estado ahí defendiendo la atalaya, ¿no? Y ahora he cambiado claramente de vida. El cambio tiene mucho que ver con vocación. Cuando uno está en una posición ejecutiva, muchas veces tiene que ser muy contenido en poder, digamos, participar, ¿no? en las opiniones, ¿no? Porque está pues, defendiendo una sociedad y a sus accionistas. El hecho de que haya tenido la suerte de pasar a presidir una institución como el Cercle de Economía, en la que llevo ya 35 años de socio, y que es una institución muy bonita y muy diferente, ¿no? Porque es una institución muy heterogénea, no son solo empresarios, hay empresarios directivos, pero también hay gente de la academia, gente de la administración, gente del mundo de las profesiones liberales, pensadores, y que nació en unos momentos muy complicados de la historia del país, en los años 50, en tiempos oscuros, ¿no? Con tres grandes propósitos: pues el empujar el tránsito hacia la democracia, el patrocinar que el lugar natural de España era Europa cuando nadie hablaba de Europa, y el patrocinar la apertura económica, ¿no? Y la gente del Cercle, donde fueron socios nombres míticos de la vida española, como Carlos Ferrer Salat, primer secretario fue Ernest Lluch, fueron socios los grandes nombres de la economía, ¿no? Como Fabián Estapé, como Fuentes Quintana, como José Ángel Rojo, como José Luis San Pedro, como Joan Sardá, toda esa gente, generaciones que en la soledad de un momento muy complejo del país fueron capaces de empezar a planear el recorrido hacia la normalización, ¿no? Y en el Cercle los medios de comunicación son una necesidad, porque lo que nosotros tratamos de hacer, lo que nos define, es que tratamos de interferir y de intervenir después de mucho debate y de mucha transacción, por esa heterogeneidad que tiene el Cercle, en el debate público, ¿no? Y para eso necesitamos a los medios, ¿no? Y en esa intervención en el debate público, pues ya yo, que soy la voz, las opiniones son colectivas, pues ya me tengo que contener menos, ¿no? Cosa que realmente a un determinado momento de la vida de una persona pues se agradece muchísimo. Así que muchísimas gracias por este reconocimiento. Es un gusto venir a Madrid a recoger un premio de una institución que va a cumplir 50 años, que tiene, la verdad,
Esto es institución, algo que tenemos que defender entre todos porque es muy importante hacerlo. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues vuelvo otra vez, vuelvo con un secante. La de las malas noticias esta noche soy yo, estoy pagando la novatada. Gracias, compañeros de la Junta, por vuestra acogida, que ha sido sensacional. Y no lo digo por los secante, ¿no? Pero vamos con ello. Los periodistas asociados en la PIE han decidido con sus votos que el merecedor, en este caso merecedora, del primer accésit del premio secante sea Marta Ortega, presidenta de Inditex desde abril de 2022. Aunque 2022 ha sido un año marcado por los cambios y por una nueva era, los periodistas que cubren Inditex se han encontrado con que las comparecencias de Marta Ortega también han brillado por su ausencia, a excepción de su intervención en la Junta General de Accionistas, en un año de recambio generacional y de profunda transformación estratégica para una compañía que es muy relevante. Un año lleno de planes y de proyectos, pero también de importantes desafíos para el futuro. Ese es el sentir de los socios, que reclaman más cercanía, más contactos y nuevos puentes con Arteixo. Con la única excepción de la rueda de prensa de resultados del ejercicio una vez al año, las comparecencias de los máximos ejecutivos de Inditex se han limitado a los encuentros con los analistas, limitando a los medios la posibilidad de obtener información directa de la compañía preguntando a los máximos responsables. Seguro que el próximo año Inditex multiplicará la actividad de sus máximos responsables con los medios de comunicación, que sin duda desean y confían en que el nuevo liderazgo traiga consigo un cambio y más oportunidades de interacción con la compañía y sus protagonistas. Confiamos en que así sea y este secante sea parte del camino hacia el tintero en los próximos años. Marta Ortega ha excusado su ausencia en este acto y es Raúl Estradera, director de comunicación de Inditex, quien recoge el galardón en su nombre. Bueno, muy brevemente, ¿no? Porque cuando se recoge un premio, que es como la versión negativa, creo que toca ser modesto en la intervención, y más todavía si el premio es un premio secante, ¿no? Para mantener una cierta coherencia. Bueno, gracias en cualquier caso por el premio, mis felicitaciones a los premiados en la versión positiva, digamos, y mis condolencias compartidas a los que nos toca estar en este lado. Bueno, hombre, yo creo que habéis sido de una agilidad tremenda premiando a la presidenta de mi compañía cuando apenas lleva unos poquitos meses en esa posición, que además es una posición no ejecutiva, y que por tanto, digamos, sus obligaciones de reporte público están mucho más limitadas que las que corresponden al primer ejecutivo, que sí se está bregando ya, que sí ha comparecido ya ante los medios en su primera presentación de resultados y que ya está, digamos, ejercitándose en esa tarea de la transparencia, de la transmisión de información y de tratar de ayudaros en la tarea informativa, y creo que eso es algo que a lo mejor no los que están aquí, porque nosotros no estamos en Madrid, estamos en La Coruña, quizás se nos ve menos, pero yo creo que lo vais a notar y va a ser una realidad. En cualquier caso, no sé si este es el camino hacia un premio Tintero, porque os tengo que contar una anécdota, y es que yo llegué al grupo Inditex hace 22 años, y cuando llegué a La Coruña, una de las primeras cosas que me tocó hacer en aquel, digamos, germen de un departamento de comunicación pre-salida a bolsa de la compañía, fue acudir a un acto muy parecido a este que organizaba la Asociación de la Prensa de La Coruña, y en el que se entregaba, allí se llamaba el premio Muro y el premio Cristal. Y creo que os imagináis cuál era el premio que me tocó recibir. Y han pasado 22 años y aquí seguimos. Entonces, no perdáis la esperanza, yo no la pierdo tampoco, pero estoy seguro que nos vamos a llevar muy bien. Muchas gracias.
El siguiente premio de la noche es uno de los Accessit al Tintero, que la Asociación de Periodistas de Información Económica concede en esta ocasión a Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nacido en Madrid y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma, Buenaventura tiene a sus espaldas una trayectoria profesional de 30 años que arrancó en Analistas Financieros Internacionales, casa que también honramos esta noche aquí. Llegó a la CNMV en 2005 como director de Relaciones Internacionales, ocupando luego distintos cargos hasta alcanzar la Dirección General de Mercados, desde la cual pasó a presidir la comisión en diciembre de 2020. En solo 2 años, Buenaventura ha sido reconocido por nuestros asociados con el Accessit al Premio Tintero, con lo que sigue la estela de su predecesor, Sebastián Albella, que recibió el mismo premio en 2018, tras ser nombrado presidente en 2016, dando su propia imprenta al cargo. Separado también de los perfiles políticos que han estado al cargo de la institución en el pasado, Buenaventura es, según quienes le conocen, un hombre moderado e independiente que, entre otras cosas, ha tenido que lidiar con algunos de nuestros premios secantes de este año, con lo que, desde el lado de la brecha informativa, reconocemos especialmente su labor. La CNMV es, de hecho, un garante de la transparencia informativa que desde la profesión agradecemos y que ha incluido en sus propuestas de buen gobierno empresariales reivindicaciones tradicionales de la PIE. Aprovechamos hoy para poner énfasis en la necesidad de que los máximos ejecutivos de las empresas comparezcan ante los medios al menos una vez al año y eviten solapar las presentaciones de resultados de empresas del mismo sector en una misma fecha. Confiamos en que el presidente de la CNMV siga facilitando nuestro trabajo y, aunque asumimos que su labor le requerirá a veces sacar a relucir su segundo apellido, nosotros le deseamos que su trayectoria siga más marcada por el primero. Con ustedes, Rodrigo Buenaventura Canino, Premio Accessit Tintero 2022. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los socios de la PIE por el premio, especialmente un premio que se da por votación. Y aunque sea un Accessit, no un premio como tal, a mí me hace la misma ilusión, la verdad. Felicidades, por supuesto, a los demás premiados en las distintas categorías y acepciones. Es curioso que seamos 2 autoridades administrativas independientes hoy aquí en el podio, Cristina, aunque yo creo que de autoridad administrativa a autoridad administrativa, ahora que no nos oye nadie, estarás de acuerdo en que no podíamos superaros de ninguna forma. O sea, lo teníamos desde la entrada perdido, ¿no? Porque vosotros dais cifras. No hay nada mejor para cualquiera de los periodistas aquí, para un titular, que una buena cifra. Dais cifras sobre temas importantes, el presupuesto, el crecimiento, con chicha política, con controversia. Y nosotros, la verdad es que la mayor parte de las veces hablamos de temas ininteligibles, ¿no? He cogido para muestra un botón, he cogido al azar 2 notas de prensa del último mes, ¿no? De la web de la AIREF y de la CNMV. El 18 de octubre publicabais una que decía: AIREF detecta carencias notables en los presupuestos 2023 y alerta de su debilidad como instrumento de política económica. Bombazo. 10 sobre 10, todos los medios lo reflejaron. Nuestro contraataque en la carrera para el Tintero se produjo el 25 de octubre con el siguiente bombazo: consulta pública del proyecto de circular sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros intermedios de las infraestructuras de mercado. Lógicamente no le interesa esto a nadie, ¿eh? Y lo sorprendente es que nos hayáis dado un Accessit. Es cierto que somos una institución un poco rara, un poco parca, ¿no? Pero lo somos por mandato legal, como sabéis, no porque tengamos nada en contra de vosotros. Tenemos un artículo, el 248 de la Ley de Mercado de Valores, que en unas 2 páginas de boletín oficial viene a decir: no puedes contarle nada a nadie, salvo algunas excepciones. Y, lógicamente, la prensa no está entre esas excepciones, con lo cual no podemos hablar de la supervisión que hacemos, no podemos hablar de las sanciones que imponemos, no podemos contar nada de lo que tenga un mínimo interés. Por supuesto, no damos exclusivas, faltaría más, no filtramos información. Es decir, somos bastante sosos como institución desde el punto de vista de la restricción legal. Así que cuando me dijeron pues que nos concedían este Accessit, la sorpresa me llevó a dos interpretaciones.
con la presentación de Macarena y de Jorge, creo que hay también una tercera, pero las dos que se me ocurrieron en ese momento, la primera fue que, como sabéis, tenemos ya bastante consolidado un premio de periodismo económico, Antonio Moreno, y yo me preguntaba a ver si es que nos estamos premiando mutuamente. Nosotros premiamos a los periodistas de información económica y ellos nos dan los accesos al tintero. Pero lo descartamos rápidamente, le pedimos un análisis a nuestro departamento de estudios, dijimos, parad lo que estáis haciendo, mirad la correlación entre esto. Subieron al día siguiente y me dijeron, presidente, tranquilo, no hay nada que temer, hemos hecho un análisis, esto se lo han dado a Luis Carlos Croasier en su momento, a Blas Calzada, le dieron un acceso al secante a Julio Segura, también al Bella, no tiene nada que ver con este premio. Con lo cual, la verdad es que respiramos bastante tranquilos. Y entonces entendimos que la explicación tenía que venir por otro motivo, más ligado a que lo poco que podemos contar y que nos deja la norma contar, lo contamos más o menos bien, lo contamos a todos, cogemos el teléfono cuando llamáis, tratamos de daros referencias, puntos de contexto para tratar de entender la información y tratamos de facilitar esa labor. Y si esa es la interpretación del premio, yo creo que claramente el premio no me corresponde a mí, le corresponde lógicamente al Departamento de Comunicación de la CNMV, encabezado por Alberto Estevez, pero que también está compuesto pues, por Isabel, por Manuel, por Marta, por Cristina, por la otra Cristina, nuestra becaria, y por Ana. Y son ellos los que lógicamente hacen esa labor y os atienden y os dan ese contexto para poder hacer vuestro trabajo, con lo cual claramente el premio va por vosotros. Tomo el guante de lo que decía Jorge en la presentación, sobre las compañías. De hecho, imagínense, si nosotros con esa restricción del 248 de la Ley de Mercado de Valores hemos conseguido esto, una compañía cotizada o no, a poco que se lo proponga, puede tener un futuro brillante. Yo les animo a que lo hagan y a que sigan la recomendación del Código de Buen Gobierno a pies juntillas, ¿no? Por supuesto que sí. En todo caso, yo creo que hay que también reconocer el valor y la contribución del trabajo de la prensa económica desde varios puntos de vista. En primer lugar, para el mercado de valores. Sin información, el mercado sencillamente no es que no funcione eficientemente, es que no funciona. Aparte del capital, el mercado de valores solo tiene otro elemento esencial, información. Y la prensa económica sois los que permitís un funcionamiento correcto de lo que nosotros supervisamos, con lo cual sois un elemento esencial de la ecuación. Pero luego también es importante para las autoridades independientes como nosotros, en la medida en que yo siempre digo que las autoridades independientes rendimos cuentas en tres instancias, y solo en tres instancias. La parlamentaria, ante el Congreso de los Diputados, la judicial, cuando nuestros actos administrativos son objeto de recurso por el administrado, lógicamente, y la de la opinión pública. Y para esa tercera, la prensa económica sois, la prensa económica y la prensa en general, sois el canal de transmisión de lo que hacemos para que el público se pueda formar una idea sobre si le parece bien, mal o regular lo que hace una institución como la CNMV. Y en ese sentido hay que reconocer esa tarea. Y hay que reconocer que esa tarea la hacéis en condiciones complicadas, difíciles, ¿no? Como tú has dicho al principio, Jorge. En un entorno donde hay intrusismo, donde hay amateurismo, donde hay fake news, donde hay complicaciones en el modelo de negocio de los medios de comunicación que fuerzan a su vez a que los medios a disposición de los profesionales pues estén, digamos, comprometidos o disminuidos en algunos momentos, y por tanto yo creo que esa labor, lo digo muy en serio, tiene que tener todo el reconocimiento, vamos, desde luego lo tiene por parte de la CNMV, y por tanto mucho ánimo en el ejercicio de vuestra labor. Y antes de concluir, sí quisiera hacer una mención a Emilio Ontiveros, que sé que le dais el socio de honor hoy. Yo fui alumno de Emilio, fui durante 11 años su socio y siempre he sido un admirador en la medida en que Emilio era una persona hecha de otra pasta, una pasta que ya no abunda, o si existe, no abunda, desde luego, ¿no? Y es de esas personas que te encuentras una o dos veces en tu vida en las organizaciones profesionales en las que trabajas, que lideran esas organizaciones, que son más listos que tú, ven más lejos, saben más, son más creativos y te hacen crecer profesionalmente. Y eso es algo que yo siempre le agradeceré a Emilio, y por tanto me parece una magnífica idea que le hayáis hecho socio de honor esta noche. Y nada más, con mucha ilusión empezamos la carrera de obstáculos, Alberto y equipo, para el año que viene, para intentar mejorar el resultado.
Como nuestro marco legal no va a cambiar y nuestro deber de secreto tampoco, ni nuestra política pues no va a cambiar apreciablemente en esto, por si acaso, y por si sirve de algo, les recuerdo que la convocatoria al Premio Moreno de Periodismo está abierta hasta el 31 de diciembre, así que presenten sus artículos y que haya suerte. Muchas gracias. Buenas noches. La Junta de la PIE quería rendir un homenaje a Emilio Ontiveros en la entrega de estos premios y cuando lo hablamos dijimos homenaje, porque todos dábamos por sentado que una persona que había colaborado tanto con la PIE durante tanto tiempo ya era socio de honor y resulta que no. Menudo fallo, ¿no? Y cuando lo hablaba con algunas personas, la respuesta que obtenía era exactamente la misma que yo ya tenía en la cabeza y todo el mundo me decía, es que Emilio era el tipo de personas que tú das por sentado que siempre va a estar ahí. Y es verdad, porque es que no había más que ver la vitalidad que tenía, la energía, seguía súper activo con sus colaboraciones en prensa, las presentaciones de Informe NAFI, su podcast Animal Spirits con Juanjo Toribio, su último libro, Excesos, antes de la pandemia, y desde el año 2020 era miembro del Consejo Asesor de la vicepresidenta Nadia Calviño. Emilio, como vosotros sabéis, nació en Ciudad Real en el año 1948 y estudió economía porque decía era una forma racional de aproximarse al estudio de la realidad. En el año 87 fundó AFI, Analistas Financieros Internacionales, de la que fue presidente hasta su fallecimiento el 1 de agosto. Era catedrático emérito de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue vicerrector durante 4 años. Emilio tenía una capacidad prodigiosa para explicar la economía. Si hay algún economista aquí que no se ofenda, pero estaba muy por encima de la media. Y además conjugaba muy bien el análisis en detalle y luego le quitaba la lupa y subía para arriba y era capaz de conectarlo con un montón de cosas. Hilaba muy bien y además era buenísimo detectando tendencias y economistas a los que seguirle la pista. Yo tuve la suerte de conocerle y de compartir muchos ratos con él a lo largo del tiempo porque venía los viernes a grabar el programa Economía a Fondo en CNN+. Y en esos ratos hablábamos de todo porque era una persona muy curiosa. Era el tipo de personas que aunque es un sabio, tú le estás diciendo algo y te miraba como si le estuvieras diciendo la cosa más interesante del mundo. Y un día le dije, Emilio, esto es verdad, Emilio, estoy mirando naves para montar una granja de pollos ecológicos. Él estaba un poco en crisis. Y entonces Emilio me miró y me dijo, muy bien, Rebeca, es un bien superior y su consumo aumenta conforme se incrementa la renta del país. Hay frases suyas que tengo grabadas que no se me olvidan. Y en ese momento, él con esa frase tan tonta y mi idea tan absurda, fue capaz de transmitirme una fuerza enorme, que yo todavía soy capaz de volver a ese momento, a ese mismo lugar, y aferrarme a esa fuerza que me transmitió. Decía su hijo Ignacio, en el homenaje que le dieron hace unas semanas, hablaba de las variables ontiverianas, y a mí me encantó este concepto, porque pensé, ¿cuántos somos los que tenemos este factor metido dentro de la ecuación de nuestras vidas? ¿Cuántos somos los periodistas para los que Emilio ha sido un mentor, una referencia, un apoyo? Porque le llamabas y te explicaba las cosas y además era tan generoso con su tiempo, porque nunca te decía, no puedo, es que el 95% de las veces te atendía. Y yo creo que esta combinación de estos dos factores, de alguien que se sabe explicar fenomenal y de alguien que además es generoso con su tiempo, enriquecen muchísimo nuestra profesión. Y una de las personas responsables de que Emilio fuera tan activo y tan presente en los medios de comunicación es su amigo Joaquín Estefanía, que me acompaña ahora y me gustaría también que fueran las palabras. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen que esté un poco conmocionado. Veo aquí a Pepe García Abad porque yo soy una de aquellas media docena de personas que hace 50 años crearon esta asociación. Y si no llego a haber venido aquí, no hubiera reflexionado sobre ese dato. Una asociación que en aquel momento, pues efectivamente era en total una docena de personas, donde no había domicilio social, desde luego no había logotipo, nos reuníamos en los domicilios particulares de cada uno de nosotros, y ese motivo y el hecho de que Rebeca me llamase para decir 2 o 3 cosas
Emilio pues son las que me hacen estar aquí, insisto, un poco nervioso, ¿no? Bueno, para hablar de Emilio hay una imagen que nos puede hacer sonreír hoy, es una imagen del año 1990, se ve a Emilio Ontiveros en el telediario de una cadena de televisión. El conductor le pregunta, algunos lo recordarán, ¿no? Señor Ontiveros, ¿usted cree que habrá guerra? Y Emilio, como siempre, se lo piensa unos segundos, yo creo que se movió el bigote, como hacía siempre, y respondió rotundo, escogiendo siempre la mejor de las opciones. No, dijo, no habrá guerra. Y entonces dio una serie de explicaciones técnicas de por qué no iba a haber guerra, ¿no? En medio de las explicaciones, el presentador le corta y dice, hay una noticia de última hora, Irak acaba de invadir Kuwait. Entonces Emilio salió disparado, Emilio se equivocó en aquella ocasión y durante muchos años los amigos y él hemos bromeado mucho sobre aquel error en el pronóstico. Pero Emilio estaba en televisión, como ha dicho Rebeca, estaba en directo, estaba a deshoras, estaba generoso como siempre, ayudando a quien lo había requerido. Allí, en otro programa de televisión de otra cadena, fue donde conoció a su compañera que nos acompaña, Montse Domínguez, aunque tardara en serlo su compañera, ¿no? Pero también estaba en televisión en otro programa, ¿no? Hasta apenas 3 semanas antes de fallecer, apenas 3 semanas, grabó su programa de radio con el profesor Toribio, que también se ha mencionado, y si uno repasa los podcasts, se da cuenta que en los últimos ya se le notaba en la voz que no se sentía bien, ¿no? Y estando ya en la unidad de cuidados intensivos, donde estuvo apenas 15 días menos, trató de escribir su último artículo para el suplemento de negocios del País y lamentablemente no lo consiguió. Quiero decir con esto que Emilio frecuentó todos los soportes de los medios de comunicación y si algunos merecen ser socios de la asociación esta, desde luego Emilio es uno de los que más, ¿no? Para hacer esa labor de divulgación, me consta, Emilio estudiaba continuamente, ¿no? Era muy difícil sorprenderlo con un libro de economía nuevo o hablarle de una entrevista que había aparecido en cualquier periódico internacional con, por ejemplo, la secretaria del Tesoro americana. Era prácticamente imposible pillarlo desprevenido, ¿no? Estaba al día. Sus vacaciones y sus fines de semana eran, como puede mostrarlo Montse, en parte la continuación de su vida cotidiana. Es decir, tenía perfectamente ligadas la vida cotidiana y el ocio, ¿no? Yo creo que Emilio hablaba mejor que escribía. Hablando era verdaderamente un ser extraordinario. Sus metáforas son muy conocidas. Ahora no es el momento de que las familias cambien de sofá para anunciarnos que estaba llegando una recesión o cualquier otra, ¿no? Por ello todos le demandábamos continuamente, ¿no? Y cuando digo todos no me refiero solo, ni mucho menos, a los periodistas, a los medios de comunicación. Es difícil encontrar a alguien que haya conocido mejor la España vacía, la España turística, la España industrial, la España de servicios, que Emilio Ontiveros, porque no había semana, como sabéis lo que le habéis frecuentado, en que no diese 2 o 3 conferencias y aprovechase esas conferencias para entrevistarse con los clientes de AFI que él tenía, ¿no? Seguramente incluso algunos de vosotros, mis compañeros periodistas, le habrá telefoneado en más de una ocasión, más de una vez, a las 8 o a las 9 de la noche, y Emilio habrá contestado siempre, con voz cansina, regresando de Coruña, regresando de Burgos, regresando de Teruel. Y al día siguiente, como pueden mostrar sus compañeros que están aquí, liderando a primera hora de la mañana la sagrada reunión diaria de analistas financieros internacionales, en donde se contaba lo que estaba sucediendo en el mundo. Bueno, finalmente, más allá de los accesorios y de la bisutería, como él decía, su ideología profunda, desde muy joven,
fue la de lograr una ansia de seguridad personal y social para todos. Si esto es ser keynesiano o ser socialdemócrata, como hemos afirmado todos desde los obituarios, pues Emilio seguramente lo era, ¿no? Aunque en mi opinión ha sido una calificación algo esquemática, porque me temo que ninguno de nosotros hemos atinado del todo a explicar lo que llevaba dentro, que era mucho más que eso. Tuvo razón nuestro compañero Carlos Sánchez, por cierto, también premiado hace unos días, no sé si está aquí, cuando escribió que Emilio había sido el Galbraith español. Entonces, ya que, y con esto termino, ya que ya ha sido su homenaje institucional hace apenas un par de semanas, el de analistas financieros internacionales, el de los profesores de economía aplicada en Alicante la semana pasada, y ahora que muchas universidades y muchas fundaciones se disponen a recordarlo en las próximas semanas, es muy oportuno que los periodistas económicos no nos lo dejemos arrebatar y reivindiquemos con humildad que Emilio Ontiveros ha sido hasta el final uno de los nuestros. Muchas gracias. Sí. Nos habría encantado que estuviera Emilio hoy, sentado aquí en primera fila, y me puedo imaginar su sonrisa y su abrazo, uno de sus abrazos. En su nombre lo va a recoger María Romero, que es socia directora de AFI. María. Bueno, pues recojo este reconocimiento de socio de honor en nombre de AFI, pero estando la verdad es que Monse aquí me da mucho reparo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muy enorgullecidos desde parte de AFI, ¿no?, por este reconocimiento a la figura de Emilio. Permítame, aunque se ha recordado mucho su memoria en las palabras que anteceden, ¿no?, la intervención, Emilio era excelente en muchos ámbitos, ¿no? Lo era en el ámbito académico, él era catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no?, la publicación de diferentes papeles, siendo excelente técnicamente, ¿no?, en todos y cada uno de sus artículos. Era excelente también en el análisis económico y en el análisis financiero, también en el ámbito empresarial, siendo partícipe, ¿no?, y perteneciente a muchos consejos de muchas grandes compañías, pero también lo era en el ámbito del emprendimiento. AFI, se ha mencionado aquí, este año cumplirá 35 años a finales de este justo ejercicio, ¿no?, para que celebraremos, ¿no?, y conmemoraremos, ¿no?, ese aniversario que Emilio lamentablemente no va a poder celebrar, ¿no? Y desde AFI, bueno, pues seguiremos comprometidos con su legado. Era extremadamente, como se ha comentado antes, muy divulgativo, ¿no? Era muy exquisito en el uso del lenguaje, incluso en el oral, ¿no?, que es quizá uno de los más complicados, ¿no?, de usar, ¿no? Siempre rayando la excelencia técnica, ¿no?, y también con esa enorme capacidad de los grandes de bajar el nivel y ser capaz de trasladar el mensaje, que era su principal cometido, para que todo el mundo, con independencia de su conocimiento económico y financiero, entendiese lo que la realidad económica implicaba en sus finanzas. Fruto de ese compromiso con el legado, ¿no?, que Emilio nos dejó, la Fundación AFI, que de hecho también fue fundada por Emilio hace ya unas décadas, este año ha cambiado su nombre para recordar, ¿no?, la memoria de Emilio por Fundación AFI Emilio Ontiveros, y seguirá muy comprometida con esa divulgación, ¿no?, que desde AFI, desde los socios, a todas las personas que trabajamos allí, seguiremos e intentaremos estar lo más cerca posible de todos vosotros cuando se nos requiera explicar lo que sucede, lo que acontece en la esfera económico y financiera.
Yo quería terminar con un toque personal y fue el momento en el que yo conocí a Emilio. Llevo en AFI 15 años ya, he desarrollado prácticamente toda mi carrera profesional allí porque los únicos pinitos que tuve profesionales antes fue en la universidad. A Emilio yo lo conocí no en la universidad, a quien yo invité por mediación de un amigo suyo, mi decano, Gregorio Rodríguez Cabrero, para impartir una conferencia en un primer ciclo que organicé siendo yo alumna todavía de la Universidad de Alcalá. Pero yo a Emilio ese día lo conocí personalmente, ¿no? Pero yo a Emilio lo conocí porque, gracias a los medios de comunicación, Emilio siempre ha tenido la enorme capacidad de llegar a los más recónditos rincones, y entre ellos era la casa de mis padres, ¿no? Siendo yo bien pequeñita por las noches, escuchando la radio, porque mis padres escuchaban la radio justo antes de irse a acostar, yo tuve el placer de conocer, de enamorarme, ¿no? de esa voz, de esa capacidad brutal, ¿no? de explicar la economía, y en ese momento yo decidí que quería ser economista. Entonces, para mí, economía, y con esto ya termino, empezó con la E, ¿no? Empezó con la E de Emilio. Así que muchísimas gracias por el reconocimiento, lo hago extensible a toda la organización y encantada de intentar seguir al menos la estela, tengo el listón súper alto, igual que todos los que formamos parte de AFI, pero seguir la estela y el legado que Emilio nos dejó. Así que enormemente agradecidos y muchísimas gracias a todos vosotros por el reconocimiento. Muy bien, pues pasamos a los dos últimos premios. Este año, los socios de APIE han votado como premio secante a Marta Álvarez, presidenta del Corte Inglés. Esta es la segunda ocasión en la que un representante de los grandes almacenes es merecedor de un secante, ya que en 2014 el entonces adjunto a la presidencia, Manuel Pizarro, también fue galardonado con el premio. En ese momento, la presidencia todavía no la ostentaba Marta Álvarez. Parece ser que entonces el Corte Inglés no tomó nota de este cariñoso tirón de orejas de los periodistas de información económica y hoy, 8 años después, vuelve a ser premiado con el mismo galardón, con una diferencia fundamental. Así como el señor Pizarro sí acudió en 2014 a recibir su galardón y aseguró con humor que nunca había escurrido el bulto, hoy, desde el Corte Inglés, han decidido no acompañarnos y ningún representante de la entidad ha acudido, pese a haber reiterado nuestra invitación en numerosas ocasiones. Si bien es cierto que el Corte Inglés no es una compañía cotizada y, por tanto, escapa de las obligaciones que el mercado público conlleva, los periodistas económicos consideramos que una entidad de semejante volumen, el mayor empleador de España y un termómetro fundamental del consumo del país, sí que debería tener un mínimo de escrutinio público y de relación fluida con los medios, que a día de hoy no cumple. La presidenta Marta Álvarez no ha concedido ninguna entrevista desde que ocupa el puesto en 2019 y tan solo comparece públicamente una vez al año en la Junta de Accionistas, sin admitir preguntas por parte de los medios de comunicación. Asimismo, las comunicaciones financieras de los grandes almacenes se limitan a distribuir sus resultados con una escueta rueda de prensa. Ante esta escasez de escrutinio público a través de los medios de comunicación, el Corte Inglés consigue, por segunda vez, el premio secante. Esperemos que en esta ocasión tomen nota y a la tercera sean merecedores del premio Tintero y entonces sí podamos disfrutar de su presencia. Mientras tanto, les guardaremos el galardón en nuestra oficina. Bueno, vamos a ir acabando ya. Antes de pasar al premio gordo de la noche, yo simplemente quería suscribir pues, las palabras tan bonitas que han dicho tanto Joaquín como mi compañera Rebeca, como María. Ojalá muchos Emilios Ontiveros en esta profesión. Y pasamos al premio Tintero. No me quiero extender mucho en el currículum de Cristina Herrero, porque me extendería bastante y a lo mejor se van los del catering y por ahí sí que no pasamos los periodistas. Así que contaré que entró en la Intervención General de la Administración del Estado en 1993, lo que hacen casi 3 décadas de labor fiscalizadora. Cristina llegó a la AIREF en 2014 y a su presidencia en 2020. Tiene el gran mérito de haber aglutinado, de haber conseguido que todos los partidos se pusieran de acuerdo.
todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo. Repito, lo consiguió Cristina, su presidencia fue aprobada por unanimidad de todos los partidos. Antes de llegar a la AIREF, ya tuvo contacto estrecho con los periodistas en el Ministerio de Hacienda durante su paso por allí, en momentos informativamente determinantes como los de 2012. He hablado con varios compañeros para analizar bien a Cristina Herrero, porque ya, como sabéis todos, yo no sigo habitualmente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que preside Cristina. Estas conversaciones y alguna de sus visitas al curso de Santander, en el que es una fija, creo que me da una buena óptica sobre los motivos que le han llevado al Premio Tintero. Entre sus virtudes destacan su labor pedagógica, su cercanía y comprensión con los periodistas y, sobre todo, su independencia. Quiero incidir en esto último, independencia. Va en el nombre de la AIREF. Se trata de un atributo que nos une a los periodistas con Cristina y su equipo. Somos fiscalizadores del resto de poderes. Instituciones como la AIREF o el Banco de España son claves, ya que nos sirven a los periodistas de faro, como antes comentó Rodrigo, nos sirven a los periodistas de faro en el que fijarnos en momentos complejos. Nos brinda datos sólidos y opiniones críticas que nosotros tenemos que hacer llegar a la sociedad. De cara al futuro, Cristina, no te deseo momentos informativos tan intensos como los de 2012, pero sí te pido que mantengas la misma independencia y cercanía con los medios. Enhorabuena. Bueno, pues buenas noches y muchísimas gracias por este premio. Muchas gracias, desde luego, a la Asociación de Periodistas de Información Económica, a sus socios y a su presidente, Jorge Zuloaga, por las amables palabras que ha tenido a la hora de presentarme. Y yo diría que también tenemos que agradecer, desde luego, al conjunto de los periodistas el que nos mantengan informados en momentos, desde luego, difíciles y que nos ayuden a generar nuestra propia opinión, que desde luego es algo muy importante. Si me permitís, y brevemente, me quiero unir al reconocimiento, al recuerdo y al homenaje que hoy estamos también rindiendo a Emilio Ontiveros y mandar un cariñoso saludo a su familia, a sus compañeros y amigos. Yo creo que, como se ha destacado, Emilio destacó en muchísimas facetas de la vida económica, pero yo destacaría efectivamente una que también ha dicho Jorge al principio, que es su tarea divulgativa de lo económico, algo que no siempre es fácil. Y consiguió hacer, además, que una materia árida y muchas veces poco atractiva llegara al gran público. Y yo creo que eso es algo que nos enseñó a muchos economistas. Yo creo que era Rebeca que decía, no sé si hay algún economista, pues bien, yo soy economista y, desde luego, Emilio, eso fue una de las muchas cosas que nos enseñó a los economistas, y es que hay que apostar por la divulgación y por la comunicación de lo económico. Y eso es algo que AIREF tiene interiorizado y, sobre todo, hoy estoy más feliz, si cabe, porque veo que no solamente lo tenemos interiorizado, sino que se nos nota que tenemos interiorizada ese afán por la divulgación y la comunicación, y prueba de ello es el Premio Tintero que hoy nos otorgáis. Quisiera también dar la enhorabuena al resto de los premiados esta noche, a todos ellos, tanto a los tinteros como a los secantes. A los tinteros, porque yo creo que se lo merecen tanto como AIREF, aunque después de escuchar a Rodrigo ya he empatizado con él y su titular, y creo que debo de decir que casi se lo merecen más que la propia AIREF. Y también yo creo que los secantes están de enhorabuena. Decía el director de comunicación de Indra, hablaba del minuto de gloria. Hombre, es que un premio no se recibe todos los días. El motivo ya queda en un segundo plano, ¿no? Pero no todos los días se recibe un premio. Y además, a partir de aquí, las cosas no pueden ir más que a mejor. Y en ese sentido, el director de comunicación de Indra hablaba de un poco sus previsiones, que se veía dentro de
o 2 años. Era más pesimista el director de comunicación de Inditex, pero yo creo que AIREF, que hace previsiones, y yo creo que previsiones solventes, yo me atrevería a decir que efectivamente estoy de acuerdo contigo y que en unos cuantos años, no sé cuándo, en vuestra vitrina, junto con el Secante, tendréis un premio Tintero que os recordará pues, el camino que tuvisteis que recorrer y el éxito que en materia de comunicación, sin duda, conseguiréis. Y nosotros también hemos mejorado, porque aquí el margen de mejora lo tenemos todos. Nosotros en el año 2016, el anterior presidente recibió un accésit a los premios Tintero y 6 años después, también nos ha costado 6 años esa mejora, 6 años después conseguimos finalmente el premio Tintero. Mi agradecimiento al reconocimiento de la labor de AIREF, una labor que muchas veces no es sencilla, porque a pesar de que sí que es verdad que hablamos de temas que están de actualidad, tratamos de que cale en la sociedad la importancia de la sostenibilidad de las finanzas públicas, como además garantía de crecimiento económico y de mantenimiento del estado de bienestar que tanto defendemos todos. Y yo diría que este afán por la divulgación y la transparencia trasciende de las personas que hemos estado y estamos al frente de AIREF y que es algo que comparte todo el equipo de la institución. Todas las personas que trabajan en AIREF tienen interiorizado y comparten esta cultura de la divulgación y la transparencia. Desde luego, yo no me puedo sentir más orgullosa de trabajar con personas que tienen un nivel de implicación y dedicación que va más allá del excelente trabajo que sin duda desempeñan. Y hoy en este foro tengo también que referirme a nuestro equipo de comunicación, que me ha parecido que es menos extenso que el de la CNMV. Eso también, ese punto le tenemos nosotros más difícil, ¿no? Patricia, Nazaret, Teresa, Pablo, que hoy están aquí con nosotros en la sala, pues desde luego nos apoyan y asesoran en una función que es fundamental para AIREF. Y yo diría que no solamente nos apoyan y nos asesoran, sino que muchas veces nos persiguen en esto de mejorar la comunicación y nuestra relación con los medios. Por lo tanto, hago extensivo este reconocimiento a todos ellos. Pero he de confesar que nuestra relación con la prensa es una relación claramente interesada. Para nosotros, la prensa es un gran aliado en la difusión del trabajo de AIREF. AIREF tiene 3 principios fundamentales que nos habréis oído, veo aquí caras conocidas de nuestra rueda de prensa que repetimos hasta la sociedad: la independencia, que aquí se ha hablado de ella, la transparencia y la rendición de cuentas. Principio todos ellos importantísimos y que además tienen claras sinergias y se apoyan unos a otros. Hoy el foco está en la transparencia y entonces diré un poco cómo la transparencia sirve a los otros 2 principios, el de la independencia y el de la rendición de cuentas. AIREF es una institución independiente y para nosotros eso es fundamental y guardamos con el mayor celo posible esa garantía de independencia. Y qué duda cabe que no solamente hay que ser independiente, no basta que nosotros digamos somos independientes, no, hay que ser independiente y parecerlo también. Y para poder parecerlo lo que tenemos que hacer es desnudarnos ante los medios de comunicación y comunicar de manera clara, directa y sin filtros cuál es nuestra actividad. Esa transparencia es justo la garantía de que no solamente somos independientes, sino que los demás, como Santo Tomás, pueden comprobar que esa independencia es real y no solamente teórica. Pero además creo que alguien también ha mencionado lo que supone la transparencia, yo creo que ha sido Rodrigo, en cuanto a rendición de cuentas. Y efectivamente una institución independiente no puede hacer lo que quiera. Ser independiente no significa que uno hace lo que quiere y no rinde cuentas a nadie. Todo lo contrario, una institución independiente tiene que estar sometido a los más altos estándares de rendición y control en cuanto al resultado de su actividad. Y no hay mayor rendición de cuentas que la transparencia. Nosotros rendimos cuentas ante muchas instituciones, ante el Parlamento, ante la Intervención General de la Administración del Estado, ante el Tribunal de Cuentas y ante un montón de organismos que supervisan, vigilan y evalúan nuestra actividad. Pero yo creo que la rendición de cuentas por excelencia es justamente la transparencia, porque permite que esa rendición y ese control sea ejercido por los medios de comunicación y, desde luego, por el conjunto de la ciudadanía. Y en esta tarea, en esta transparencia, los medios de comunicación son nuestros grandes aliados.
son nuestros grandes aliados porque nos ayudan en varios frentes. Destacaré solamente 3 porque ya me ha quedado yo el mensaje de que el catering se va. Y entonces solamente voy a destacar 3 ámbitos en los que creo que la ayuda de los medios de comunicación es clave. Por un lado, porque nos hace ser más eficaces en el desarrollo de nuestras funciones, tanto de supervisión como de evaluación. Desde luego, el impacto y el reconocimiento de nuestros pronunciamientos no sería el mismo si los medios de comunicación no se hicieran eco de los mismos. Porque además, yo creo que habría una tendencia natural de las administraciones públicas supervisadas a quitar importancia a los pronunciamientos, a los análisis y a los informes justamente del ente supervisor. Y esa tentación de los poderes públicos queda claramente mermada cuando los medios de comunicación se hacen eco de nuestra tarea de supervisión y ahora también nuestra reciente estrenada tarea de evaluación. Pero además la transparencia blinda nuestra independencia, como decía anteriormente, y reduce al mínimo también las tentaciones de injerencia de los poderes públicos en la actuación y en los pronunciamientos de una institución independiente como AIREF. Y, por último, yo diría que también hay un elemento clave en el que nos ayuda mucho los medios de comunicación, y es que yo creo que se debería exigir a cualquier institución pública y, desde luego, a una institución fiscal independiente, ser útil. No puede crearse una institución pública, y en particular una institución fiscal independiente, si la sociedad no nos percibe como una institución útil. No solamente tenemos que ser útil para el Parlamento, no solamente tenemos que ser útiles para las administraciones públicas, para los analistas, para los especialistas en la materia, sino que tenemos que ser útiles para los ciudadanos. Y para ello tenemos que ser capaces de acercar el debate fiscal al conjunto de los ciudadanos, ayudando además a digerir ese debate fiscal y las distintas comunicaciones y mensajes que se mandan desde los distintos frentes. Y eso solamente lo podemos hacer, en eso tenía toda la razón el presidente de la CNMV, con datos. Efectivamente, ese es el lenguaje de AIREF, datos y análisis objetivos que permitan, de alguna forma, acercar ese debate fiscal. Y esto, todas estas facetas, sería imposible sin el apoyo de los medios de comunicación. Eso, desde luego, lo tenemos claro y por eso decía que nuestra relación con la prensa, sobre todo con la prensa especializada económica, es una relación interesada, porque os vemos como grandes aliados en la difusión de nuestra actividad. Quería también agradeceros la buena respuesta que siempre tenéis a nuestras convocatorias cuando tenemos que presentar un informe. La verdad es que siempre respondéis muy bien a nuestras convocatorias, a pesar de que sabéis que no vais a salir en 2 horas, porque nuestras presentaciones son largas, densas y a veces pues áridas, porque hay veces que damos titulares, pero hay otras veces que no es así y entonces pues supongo que uno sale con esa sensación de decepción de que ha pasado más de 2 horas y no tiene ningún titular, ¿no? Por contra, ¿qué ofrecemos? Pues nosotros ofrecemos que no se limita el número de preguntas y tampoco se limita el tiempo para la respuesta. Precisamente ese también es un inconveniente, la duración de las presentaciones, pero también yo creo que una ventaja. En definitiva, yo creo que la apuesta de AIREF por la transparencia es una apuesta clara, lo hemos demostrado en numerosas ocasiones y yo creo que además la prensa habéis sabido entendernos como una institución ciertamente singular. ¿Por qué? Porque la AIREF no es un organismo regulador, no es un servicio de estudios, no es un generador de opinión y en ese sentido muchas veces algunas de vuestras preguntas quedan sin respuesta. Sobre todo esas que empiezan con ¿qué le parece a usted esta última medida que ha adoptado un determinado gobierno? Ahí AIREF nunca puede ni debe entrar. AIREF es un supervisor y, como tal, su ámbito de actuación se circunscribe al ámbito objetivo de los datos y los análisis. Datos y análisis que, además, tienen que ir acompañados de metodologías, porque, por supuesto, se tienen que poder replicar los análisis que hace AIREF y, como no podía ser de otra manera, también incluso discrepar con ellos. Desde este punto de vista, nuestra estrategia de comunicación es sencilla. Nosotros, nuestro micrófono son los informes y nuestro lenguaje son los datos y los análisis. No buscamos ningún protagonismo ni tampoco pretendemos generar ruido,
por más que muchas veces sin pretenderlo lo generemos. Para concluir, y por si no ha quedado claro, yo diría que para IREF la función de la prensa es una función claramente muy importante para el conjunto de los ciudadanos, de forma general para ellos y de forma específica para ayudar a la divulgación del trabajo de IREF. Para IREF la transparencia es fundamental, sin transparencia la IREF no sería IREF y sin los medios de comunicación el impulso, la trascendencia y la penetración de una institución como nosotros en el conjunto de la sociedad no habría sido la misma. Por todo ello, muchísimas gracias y vamos al catering. Ahora, por favor, los premiados podéis acercaros para haceros una foto de grupo. Y al resto van a quitar las sillas, no salgáis porque el catering está aquí. Entonces, venidos todos para acá, que se quitan las sillas. Y aprovecho para darle las gracias a Vicente, que se ha quedado encargado de todo. Gracias, Vicente, por toda la logística. Y nos vemos el año que viene. Chao.